¡Sofía, Sofía! ¡Zapata! ¡Doctor, no! ¡Ciencia! ¡Zapata! Hoy presentamos estacionamiento para ovnis. Me encantan las plantitas. Maceta, tierra, semilla, agua, sol, aire y planta carnívora. ¡Wow! Sofía, ¿cuánto tiempo hay que esperar para que crezca una planta carnívora? ¿Una Dionaea muscipula? No, una Plantus carnivorus. Dionaea muscipula es el nombre científico de algunas plantas carnívoras y puede tardar mucho tiempo en crecer. Detesto el tiempo. Lo importante es que tenga mucha humedad, luz solar, aire y suficiente tierra fértil. Interesante. ¿Podemos bajar a buscar más tierra fértil? ¡Por favor! Esto es tierra fértil. ¡Qué extraño! Estas tierras siempre son muy fértiles, pero esta muestra parece indicar todo lo contrario. Y esos campos también indican lo contrario. ¿Qué habrá pasado? En internet dice que a veces los ovnis descienden en los campos y cuando se van dejan todo quemado. ¡Como esos! ¡Lo sabía! Sí, seguro que fue eso. Vayamos al pueblo. La ciencia va a investigar. Boina de productor agrícola, bombacha de productor agrícola, alpargatas de productor agrícola. Confirmo que estamos ante 3 productores agrícolas. ¿Cuál es el problema con sus campos? ¿Cómo no se ha enterado de la pena que nos aqueja? Llevamos ya 6 meses sin que ni una semilla crezca. Esta tierra trabajamos y de esta tierra vivimos. Pero si no crece nada, de pena y de hambre nos morimos. Pero un científico ya nos explicó lo que pasa y la solución. ¿Qué científico, señor productor agrícola cantor? ¡Lora! ¡Doctor, no! Mi hipótesis es que las semillas que usan ya no sirven. Son viejas, están fuera de moda. ¡Caput! Claro. Pero la solución es simple. Las super semillas del laboratorio Doctor No. ¡Lora! Alteradas y producidas en mi laboratorio, son semillas súper efectivas que aumentan hasta 1000% la velocidad de crecimiento y volumen de la cosecha. Claro. La ciencia ha hablado. Lora. ¡Y tiene semillas de plantas carnívoras! ¡Yo quiero una! ¿Y cuál es el precio? Son muy caras, pero estas super semillas son su única solución, ya que si no perderán todo. ¡Esperen! Yo también soy científica y me gustaría investigar si el problema son realmente las semillas. Está bien, aguardaremos su opinión. Pero no tiene mucho tiempo, ya que la temporada de siembra está por terminar. La ciencia va al campo. Este campo está sembrado enterito, pero no ha crecido nada. ¿Vieron quemaduras de ovnis? Quizás estén usando sus campos como estacionamiento. No vimos nada de ovni, no. Claro.
Perfecto. Crece. ¿Loro? ¿Qué están haciendo? ¡Ay, qué casualidad! Justo estaba por probar cómo funcionan las super semillas de mi laboratorio en estas tierras infértiles. ¿Loro? Si a mí me preguntan, no se los voy a negar. De esas super semillas nosotros queremos comprar. ¡Esperen! Quiero examinar esta tierra y entender por qué sus semillas no crecen y las del doctor no, sí. ¡Pasto quemado! ¿Lo habrán hecho los ovnis? ¡Al laboratorio! Sofía, analizamos primero si estos pastos los quemaron los ovnis. Para, Zapata. Por favor. Primero quiero analizar esta tierra. Detesto la tierra. Mi hipótesis es que la tierra de estos campos no es fértil y que el doctor No quiere aprovecharse para venderles sus super semillas. Esta tierra tiene nitrógeno, fósforo y potasio. Los 3 componentes indispensables para que sea fértil. ¿Será que tiene razón el doctor No? ¿Y el problema son las semillas? ¡Oh! ¡Los ovnis! Necesitamos una tormenta de ideas. Mientras tanto, vamos a ver si las semillas comunes de los productores agrícolas crecen en otra tierra. ¿Qué diría Stephen Hales? Uno de los primeros científicos que advirtió que las plantas intercambiaban gases con el aire. Quiero escuchar ideas de por qué no están creciendo las semillas en estos campos. Señor Stephen Hales. Cuando realicé mis estudios en el siglo XVIII, no había mucha información al respecto, pero sí descubrí que mientras las plantas estén en un lugar ventilado y con aire limpio, deberían crecer sin problemas. Podríamos investigar si cambió algo en el aire. ¿Qué más? Cuando realicé mis estudios en el campo, descubrí pasto quemado y yo digo que fueron los ovnis. Lamento decirte, hermanito, que esas quemaduras no se deben a ovnis. Hermano, no hermanito, Sofía. Mi hipótesis es que son restos de plantaciones que quedaron secas por falta de agua o por exceso de radiación solar. Zapata, quiero que vayas al campo y compruebes si el aire está contaminado. Yo voy a revisar los datos de lluvias y radiación solar de los últimos tiempos. Detesto la radiación solar. Dame el tono. ¡Shh! ¡Necesito pensar! ¿Estaremos por conocer la verdad? Eso aún no lo sabemos. Pero si de este niño dependemos, creo que estamos en problemas. Toca los botones con destreza, pero no usa mucho la cabeza. ¡Me encanta mi cabeza! ¿Pueden recitar en otro lado? Necesito concentración. Si la ciencia no nos da respuesta, no tendremos otra opción que buscar la solución que nos ofrecen por otro lado. Mis super semillas son caras, pero el éxito está asegurado. ¡Sofía! ¡El informe de la composición del aire! El aire no tiene nada raro. Descartado. ¿Y las lluvias y la radiación solar? Consulté los registros meteorológicos de la zona y todo indica que llovió lo suficiente para que las semillas germinen. También consulté con mis amigos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que poseen registros internacionales sobre los niveles de energía del Sol. Pero estos no aumentaron en los últimos años. ¿Y entonces? Todas nuestras hipótesis resultaron negativas. No tenemos ninguna respuesta. Detesto las hipótesis negativas. ¡Al menos mi plantita creció! Sí, al menos tu plantita... ¿creció? La semilla de los productores agropecuarios no crece en el campo, pero sí acá. ¿Pero por qué? Estoy segura que las semillas que usan no son el problema. Pero... no sé cómo explicarlo.
Tendremos que comprarle las super semillas al doctor No. ¡Vamos, que se nos hace tarde para la fiesta! ¿Hay una fiesta? Hoy cantamos en la fiesta de la soja. ¿Fiesta de la soja? ¿Qué tipo de cultivos sembraron los últimos 5 años? ¿Los últimos 5 años? Cultivamos soja los últimos 15 años. ¡Amamos la soja! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Todos al campo! Tengo la respuesta científica de por qué no crece lo que cultivan. ¡Fallan las semillas! ¡Fallan las lluvias! ¡Fallan los ovnis! No, el problema de esos cultivos son sus cultivos. ¡No la escuchen! Acá tengo las super semillas y solo por hoy 50% de descuento. Para ustedes. Escuchen, la clave del problema es lo que ustedes siembran. La soja. ¡Ay, por favor! Pero si ellos hace años que siembran soja y nunca tuvieron problemas. Claro. Es que ese es el problema. Los años. La siembra repetida de un único cultivo hace que el suelo pierda sus nutrientes y que finalmente no crezca nada. ¡Ah! ¡70% de descuento! ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Lora? ¡Efectivamente! Para evitar esto, hay que agregar grandes cantidades de fertilizantes al suelo. Pero es muy caro. Pero hay otra solución. Se pueden ir rotando los cultivos a lo largo del tiempo. Cada cultivo consume distintos nutrientes. Por lo tanto, al rotarlos, se evita el agotamiento de los nutrientes del suelo. ¿Puedes sembrar zanahorias? Sí, claro. ¿Papa, tomate y lechuga? Sí, también. ¿Choclo, girasoles, batata, espinaca? Sí, y soja también. Pero tienen que cuidar la tierra, porque si la arruinan, luego no crece nada. ¡Solo por hoy! ¡100% de descuento! ¡Lora! ¿Lora? Díganlo, chicos. ¡La ciencia resolvió otro misterio!